a donde yo pertenecía. Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres meros actores. William Shakespeare. Capítulo 1. Nosotros, principalmente, una familia de 5, sin contar a nuestra abuela, que venía de visita, y a nuestras mascotas de corta vida. Estuvimos viviendo en una pequeña ciudad industrial en el estado central de la India, desde principios de los años 70 hasta finales de los 90. La mayor parte del tiempo hablábamos en hindi, nuestro idioma nacional, pues en esa región del país hasta una escuela de inglés enseñaba inglés en hindi. Aunque nuestra lengua materna era el telugu, desplegábamos esta rara habilidad solo en situaciones de emergencia, para mantener una conversación privada entre nosotros cuando en casa había un invitado o un vecino que hablaba hindi. En realidad, nuestro imperfecto telugu estaba contaminado con suficientes palabras en hindi como para que un vecino inteligente atara cabos. La vida se ajustaba a un presupuesto reducido y se necesitaba tener una razón de tanto peso como una cuestión de vida o muerte para adquirir otro objeto en nuestro hogar. Pasamos nuestra niñez estudiando en una escuela pública con una cuota subvencionada por ser mis padres empleados del gobierno. Mi abuela me crió hasta que cumplí 10 años, pues ella ayudaba a cuidarnos a los 3 hermanos en el hogar, mientras mi madre trabajaba afuera. Mi daddy, como la llamábamos, una linda anciana de cabello plateado, como lo son todas las abuelas, o al menos la mayoría de ellas, era para mí una fuente confiable de dinero perenne en el bolsillo, aunque sacárselo era una tarea hercúlea, y había que ser un maestro del histrionismo para lograr tal hazaña. Ella recibió su pensión después de la muerte de nuestro abuelo, que se había jubilado como director de una escuela del gobierno y quien, tras sucumbir a una prolongada batalla contra el cáncer de garganta, dejó tras de sí como legado una pensión exigua y 6 hijos, 3 tías y 2 tíos, aparte de mi padre, cada uno único a su manera. Daddy ya no está con nosotros, pero la recuerdo con cariño por los monumentales esfuerzos que hacía para impedir que la casa se derrumbara, con 3 niños revoltosos como nosotros. Cuando sus esfuerzos no lograban mantener la paz, ella simplemente dejaba todo en manos del destino y se iba a dormir en el acto. Tenía la rara habilidad de poder dormir en cualquier momento del día, pero solía estar completamente despierta por la noche. Quizás esto es una cosa de abuelas que llegaré a comprender cuando me haga mayor. Yo era un chico corriente, con más de soñador que de estudiante. Era un desastre total en el campo de los deportes, a tal punto que los capitanes de ambos equipos solían arrojar una moneda al aire y el que perdía tenía que aceptarme en el suyo. Así pues, conteniéndome con dignidad, me limitaba a permanecer la mayor parte del tiempo puertas adentro, feliz de estar en mi propio mundo de libros, música y colores. Podía entretenerme hasta la eternidad por igual con mi paleta de colores y mis lienzos, mi teclado y mi guitarra, mis cómics y mi literatura seria. Cuando me aburría de lo anterior, también probaba suerte con las habilidades culinarias y estoy bastante seguro de poder preparar una comida totalmente comestible, capaz de mantener el cuerpo en circunstancias extremas. A mi hermano, 2 años menor, que fue brillante en la escuela, logrando incluso que su nombre figurara en la lista de mérito por aprobar los exámenes finales. Se lo podía encontrar en la escuela o en el campo de deportes,
cuando estaba despierto. Su energía solía durar hasta las 7 de la tarde, después de lo cual caía muerto como un tronco hasta el amanecer, impasible aunque el mundo se derrumbara. Sobrevivía principalmente a base de leche endulzada y paratas, pan de trigo ácimo frito, su alimento preferido. Mi hermana, la más joven, 2 años menor que mi hermano, era y es un misterio para mí, porque podía dormir pacíficamente toda la noche en los días más duros de exámenes y entrar en la escuela con confianza, mientras yo deambulaba como un zombi con los ojos enrojecidos por falta de sueño. Lo único que perturbaba su calma era cuando mi abuela decía: «Eres una chica y deberías comportarte como tal». La ciudad tenía sus propias áreas asignadas a la gente común y a la élite, y eso nos enseñó mucho acerca de nuestras limitaciones y nuestros límites. La vida era pausada y simple. Todos los hombres iban a la oficina o a la fábrica, según fuera el caso, a una hora en particular, y regresaban a tiempo. Las esposas les empaquetaban sus recipientes para el almuerzo con una infinidad de especialidades culinarias, ya que la ciudad industrial era un crisol de residentes que procedían de casi todas las regiones del país. Recuerdo que, donde vivíamos, teníamos como vecinos contiguos a cristianos que hablaban mala y alí, abajo a gente que hablaba bopuri, enfrente a oriundos de Bihar, del otro lado a personas que hablaban la lengua orilla. Quienes vivían abajo, en diagonal, eran bengalíes, y justo enfrente había una familia sindhi. Además, había vecinos de lengua punjabi y de lengua marwari, en su mayoría tenderos, así como comerciantes que empleaban el gujarati y el sindhi. Teníamos compañeros de clases que hablaban tamil y kannada, junto con los locales de Chhattisgarh. Por supuesto, a todos los efectos prácticos, nosotros hablábamos telugu. Era un modelo en miniatura de la península india. Bueno, después de la independencia, los puestos de trabajo eran escasos y distantes entre sí, y había que desplazarse para poder llegar a fin de mes. Aquellos eran los días en los que había solo 2 tipos de automóviles, Ambassador y Fiat, y además se dejaban ver con muy poca frecuencia en nuestra parte de la ciudad. La pasta de dientes era sinónimo de Colgate y los jabones no desprendían mucha fragancia, solo eran jabones envueltos en papel opaco. El shampoo era un privilegio ocasional. El suministro de agua estaba racionado y programado y tenía una forma mágica de hacer que toda la ciudad cobrara vida de repente, con los primeros sonidos del lento goteo de los grifos. Los cortes de luz eran más disciplinados y seguían un programa de restricciones de la energía eléctrica, un momento de regocijo para que todos los niños abandonaran sus estudios y jugaran al escondite en los barrios residenciales, mientras que las mujeres socializaban bajo los faroles, manteniendo discusiones sobre las perezosas sirvientas, la escalada del precio de los vegetales y las recetas para encurtidos. Los hombres, en su mayor parte, se mantenían ocupados discutiendo sobre política de oficina, cada uno tratando de hablar más fuerte que el resto, para imponerse en una discusión absolutamente irrelevante cada vez que se juntaban, ya fuera en una esquina o en una tienda de comestibles. Tenían su forma de hacerse notar, incluso en la distancia. Los decibeles lo
hacían todo. La televisión estaba comenzando su aparición y cualquier hogar que adquiriera esta posesión tan preciada, tras una larga espera después de hacer el pedido, solía realizar una ceremonia cuando por fin la recibía, celebrando el evento con la distribución de dulces y aperitivos, incluso días después de la trascendental llegada de la caja de entretenimiento. Una antena de televisión enarbolada en lo alto del tejado era símbolo de la envidia de los vecinos y del orgullo del propietario. Sin embargo, para los demás, menos privilegiado, el entretenimiento era más auditivo que visual. La generación de más edad se limitaba en su mayor parte a las radios de transitores que emitían solo unos pocos canales nacionales y regionales por FM o AM, mientras que los reproductores de cassette estéreo estaban de moda entre los más jóvenes. Había solo una sala de cine en las afueras, y era casi una peregrinación en los días más importantes de la vida de cada cual. De todos modos, ninguna de las películas duraba más de una semana por falta de espectadores. El transporte era, en su mayor parte, respetuoso con el medio ambiente, ya que una gran parte de la población usaba bicicletas o rickshaw tirados a mano. Comer fuera era algo que apenas se estilaba y constituía un sacrilegio. En la calle, todos conocían a todos los demás, y los curiosos incluso conocían a quienes vivían más allá de su callejuela. Todos los niños asistían a un puñado de escuelas y podían ser identificados con facilidad por los distintos tonos de sus uniformes escolares. La ciudad era pequeña y cada acontecimiento fuera de lo habitual tenía el potencial de explotar y convertirse en un chismorreo condimentado que se propagaría como un reguero de pólvora en un abrir y cerrar de ojos, incluso sin toda la tecnología de comunicación de la que hoy alardeamos. Los veranos se pasaban en su mayor parte dentro de la casa, jugando con los primos o hijos de vecinos, ya que el calor sofocante podría asarle a uno en un santiamén. Algunas familias hacían de la visita a sus abuelos en sus pueblos nativos un evento anual y regresaban con historias emocionantes sobre estos pueblos. El final del verano era un hervidero de actividades de tipo escolar, desde comprar libros nuevos y artículos de papelería en los concurridos comercios autorizados, hasta coser un par de pantalones nuevos después de que quedara pequeño el par del año anterior. La emoción de los niños era palpable cuando compraban cuadernos nuevos, los forraban con papel marrón y les colocaban etiquetas con los nombres de las asignaturas y pegatinas con los últimos personajes de los dibujos animados. Los bolígrafos nuevos, los estuches de los compases, las botellas de agua, los zapatos y su olor a nuevo motivaban a los estudiantes, como yo, a comenzar el año académico con la firme determinación de estudiar duro y aprender bien, lo que se esfumaba en el aire con rapidez durante la primera semana. La caligrafía ornamentada, que el primer día se asemejaba a un ramo de flores arreglado con buen gusto en la primera página, que se convertía en un enjambre de hormigas, arrastrándose por todas partes a medida que las páginas se llenaban durante el resto del año académico. No había iPads, iPods o Internet, ni siquiera teléfono móvil. Las líneas fijas eran un raro privilegio
concedido a los funcionarios y a las clases superiores, por lo que todavía escribíamos cartas y postales a nuestros seres queridos y esperábamos sus respuestas conteniendo el aliento. La dulce alegría de la espera era ampliamente recompensada por su colorida correspondencia, que llegaba a su antojo a través de la misericordia del cartero. En aquel entonces podíamos publicar blogs, pero podíamos enviar nuestros trabajos artísticos y nuestros artículos a revistas y diarios, esperando que los publicaran. Y, si eso ocurría, uno podía estar en boca de toda la ciudad. Hacer una fotografía era un asunto complicado, ya que las cámaras aún no se habían digitalizado y los rollos de película de plata eran la única opción. Tomar una foto no era tan fácil como sacar un teléfono móvil de última generación y apretar un botón, sino que significaba en sí mismo una ceremonia. Había que vestirse y apiñarse juntos en un estudio fotográfico comercial en una ocasión importante, como un cumpleaños o un aniversario, y luego esperar en suspenso durante días a que revelaran los negativos, para saber por fin si tu sonrisa salía bien o no. Pero las dificultades no terminaban ahí, porque ahora también había que preservar con esmero el valioso papel con nuestras imágenes impresas. Aquellos que, como nosotros, poseían una cámara en su casa, tenían que comprar un rollo en un comercio y esperar rigurosamente a que se agotaran las 36 instantáneas antes de enviarlo para su revelado. Eso significaba que las fotos del cumpleaños de mi hermano podían revelarse junto con las del mío algunos meses después. A la gente se le permitía incluso criar vacas en sus patios, en su mayor parte de manera no oficial, y algunos emprendedores hasta vendían la leche fresca a sus vecinos. Era un ecosistema en el que todos vivían en armonía y paz, siempre y cuando las vacas no pastaran en los macizos de las flores de los vecinos, ni hicieran sus necesidades frente a las puertas y paso de acceso ajeno. Celebrábamos Diwali compartiendo dulces y especialidades caseras entre todos, vistiendo prendas nuevas, decorando nuestras casas con lámparas de aceite y luces eléctricas, y haciendo estallar petardos en las calles con los demás. Dásara era un asunto que implicaba a la ciudad entera, con toda la gente reunida para ver durante toda la semana las representaciones teatrales locales sobre la vida del señor Rama, culminando con la quema de altas efigies del malvado Ravana y sus hermanos demoníacos, mientras nosotros nos atiborrábamos de bocados de comida picante callejera. Los tambores y las sonoras recitaciones de los puyas a Durga hacían eco a los sonidos crepitantes de los hermanos que ardían, mientras se despedía a las imágenes de la Madre Durga, acompañada por Ganesha, Kartikeya, Lakshmi y Sarasvati, tras los 9 días de las pomposas celebraciones de Navaratri. Holi era una colorida y célebre festividad de bromistas, en la que el polvo de color y el agua coloreada era un gran camuflaje para poder gastar bromas a la gente y escapar sin ser descubierto. Definitivamente era un día en el que no podían atraparte con las manos en la masa. Las celebraciones de Ganesha nos hacían depositarios de las donaciones recaudadas en cada hogar para poder establecer nuestros propios pandals, templos improvisados de Ganesha.
Para las donaciones recibidas de los benévolos, incluso extendíamos recibos autorizados y orgullosamente firmados con las firmas de diseño recientemente descubiertas que se improvisaban cada año, inspiradas en las celebridades del deporte. Para los gastos diarios de ofrecer comida al señor Ganesha, se hacía un cuidadoso plan de presupuesto y, con posterioridad, los devotos que, al igual que nosotros, visitaban nuestros pandals, nos enseñaban astutas habilidades financieras. Por supuesto, hacíamos nuestro mejor esfuerzo, pero la cantidad y la calidad de prasadam se deterioraban a medida que transcurrían los días y las finanzas menguaban. Sin embargo, una competencia creativa para hacer las cosas mejor que antes sacó a relucir lo mejor de cada uno. Aprendimos las lecciones prácticas del trabajo en equipo y la cooperación sin que nos las enseñaran de manera formal. Eid se celebraba con igual entusiasmo cuando nuestros amigos musulmanes nos hacían llegar sin falta a nuestro hogar las preparaciones de fideos dulces bañados en crema y leche. Para Navidad colgábamos estrellas brillantes en nuestros balcones, incluso si no éramos cristianos, y podíamos entrar a cualquier hogar punjabi para saborear un delicioso lassi, bebida a base de yogur y paratas, que parecían no agotarse nunca. En la ciudad había lugar para personas de todas las confesiones que convivían en armonía, respetando las creencias de los demás. No solo la tolerancia, sino la aceptación reverencial de las otras religiones y costumbres, definían, en verdad, nuestra armoniosa coexistencia religiosa. No necesitábamos citas para visitar a nuestros amigos, y si alguien llegaba sin aviso previo, aún así se le recibía con entusiasmo, ofreciéndole té, jugos y aperitivos rápidos. Comer era siempre parte integral de cualquier reunión. Los niños seguían siendo niños, inocentes y traviesos, ruidosos y alegres, curiosos y competitivos. Peleaban amargamente por los partidos de cricket callejeros, las canicas o los juegos inventados por ellos mismos, y transmitían esa amargura incluso a sus padres para volver a mezclarse al día siguiente como si nada hubiera pasado, dejando a los rencorosos adultos perplejos sobre el curso de acción a seguir. Siendo el primogénito y el mayor de los 3 hijos nacido en la familia, tenía mis propios privilegios y responsabilidades. Los derechos eran ocasionales y pocos, pero las responsabilidades eran abundantes. Como el mayor, llegas a tener opinión en la mayoría de las cosas, pero entonces debes escuchar lo que otros tienen que decir, incluso si crees que son tonterías. Logras ser respetado, o al menos exiges ser respetado por los demás jóvenes, pero después terminas quemándote las pestañas ayudándolos con sus tareas y proyectos. Los padres y maestros, que obviamente no saben tanto sobre ti como tus hermanos que viven contigo, te citan con orgullo como un ejemplo para tus propios hermanos. Antes incluso de que comiences a sentirte bien contigo mismo, todo se acaba cuando tus hermanos menores, en desacuerdo, revelan un secreto muy bien guardado sobre ti. He sido el hermano mayor de mi familia, no solo porque nací antes que los demás, sino porque era, en efecto, de gran tamaño. Mantenerme alejado del deporte me hizo inusualmente grande y popular entre la gente. En realidad, yo también era físicamente grande, lo que inspiró la creatividad entre mis compañeros de clase, que solían encontrar nombres absolutamente impensables
para el común de los mortales, con una imaginación de término medio. Aprendí a vivir y lidiar con todo eso hasta que mi piel fue lo bastante gruesa como para hacerse impenetrable. Mirando en retrospectiva, ahora eso resulta útil. Hanuman, mi hermano menor, una síntesis equilibrada entre una mente brillante y enfocada, un físico ágil, disciplinado, deportivo y un corazón profundo e intuitivo, me superaba en cualquier ocasión en todos los aspectos de la vida y la subsistencia. Músico, deportista, matemático, pensador y filósofo, todo en uno. Me ha dado complejo de orgullo en varias ocasiones. Bueno, si lo conocen, él puede llegar a conducirlos al borde de la locura con su insaciable sed de conocimiento. Lo llamamos con cariño banco de preguntas. Barty, la hermana más joven, pero no tan pequeña de tamaño, un rasgo de personalidad que compartíamos. Podía hacer amistad con cualquiera con su risa espontánea. Es una mente inteligente en una cabeza ingeniosa. Puede enseñarte a reírte de tus problemas y dejar de lado las preocupaciones con una sonrisa, como si no fueran asunto de nadie. Cocina de manera increíble y le hace justicia a la comida mientras come. Le encanta todo lo que esté frito, horneado y o sea dulce. Tienen que verla para creerme. Mi padre, que ya no vive, estaba menos educado para su época. Era un hombre que se guiaba por sus deseos y trabajaba solo si así lo quería. Un ferviente seguidor de la astrología, podía predecir el futuro de las personas en un santiamén y, sin embargo, era incapaz de hacerlo cuando se trataba de cambiar el suyo propio. Es probable que yo haya heredado de él mi sentido musical, mi amor por la filosofía y mi antojo por el chai, té, además de mi pereza ocasional. Mi madre, una mujer india devota y diligente, podía venerar de manera espontánea todo lo que encontraba, desde hormigueros hasta montañas, desde reptiles hasta elefantes, desde hombres santos hasta Dios. Ella era todo lo que no era mi padre. Poseedora de un doble posgrado en humanidades, trabajó de manera incansable toda su vida para educarnos de la mejor manera posible. El sacrificio y la compasión eran su segunda naturaleza. Podía despertarse antes del amanecer y trabajar la jornada entera hasta que todos estuviéramos dormidos, cocinando, limpiando, ganándose la vida y haciendo servicio. Ella era una inspiración constante para todos alrededor. Sin embargo, cuando la elogiaban, simplemente mostraba una sonrisa inocente, diciendo: «No he hecho nada en absoluto, solo hice lo que se supone que debo hacer». Bien, ¿cuántos de nosotros nos sentimos así? Más o menos eso es todo sobre la familia.